Una de las cosas que acaba de decir Carlos hace un tiempo, hace horas, hay que hacer cosas normales y lanzar un plan integral de estabilidad. ¿Qué significa cosas normales hoy, Carlos? En primer lugar, ir a la búsqueda de estabilidad macro. Yo lo simplifico diciendo que hay que, ni siquiera puedo decir volver, hay que empezar, porque lo tuvimos muy poco, la tabla del 2. En el mundo pasan cosas, hay guerras, hay pandemias, etcétera, etcétera, pero la tabla del 2 siempre sigue vigente. Pero cosas normales es exactamente eso. En un país como en la Argentina en particular, tener un tipo de cambio competitivo, digamos, tener equilibrio del fisco. Perdón, tipo de cambio competitivo y único. Bueno, en la medida que avance la normalidad, único. Por lo menos sin restricciones o con políticas macroprudenciales como se usa en países del tamaño de Argentina y que no tienen ninguna dificultad en aplicarlas. Por supuesto, siempre hay un día 1 y hay 4 años por delante, pero sí, la normalización va a implicar con el paso del tiempo exactamente eso. De todos modos, el cepo se elimina el primer día. Lo que van a continuar son las políticas restrictivas macroprudenciales. Perdón, ¿el cepo se elimina el primer día? Así es. ¿Significa que vas a un tipo de cambio único o empezás a liberar el gran cepo? No necesariamente, digamos. El régimen cambiario es una cosa y las restricciones son otra cosa. Entiendo. El régimen es un régimen bimonetario, que no lo voy a decidir yo, ni el plan, ni el próximo presidente, lo decidió la sociedad argentina. Entonces, normalizar las cuestiones es ir por las cosas que ya están decididas en la Argentina. Normalizar las cosas es tener equilibrio en el fisco, porque si no hay una contradicción entre bajar la tasa de inflación y tener déficit fiscal. Y gastar más de la cuenta. Sí, financiado con algo que no tenés, porque deuda externa no, deuda interna no, y emisión de moneda es inflación. Perdón, Carlos, y tampoco decir vamos a ir al déficit cero el 11 de diciembre, porque eso no se puede, ¿no? Mirá, el equilibrio del fisco yo te diría es una cosa a buscar lo más apresuradamente posible, sí. Mostrando el presupuesto. Por supuesto, el presupuesto que va a ser una cosa rara, porque vos pensás que en septiembre de este año debiera técnicamente y políticamente elevarse un presupuesto. El presupuesto del año que viene no tiene nada que ver o no va a tener nada que ver con el presupuesto elevado en septiembre de este año. Hay un periodo, es largo, eso, hay un periodo de convivencia. Tenemos que luego discutir política, resultado electoral, cómo se comparte una de las transiciones, luego hay otra transición cuando empiece el próximo gobierno. ¿Resiste la sociedad esto? ¿Cómo? ¿Resiste la sociedad resistirá la sociedad la transición imprescindible que hay que tener con la urgencia? Suponemos que sí, porque es para bien. Empieza de nuevo a mostrarse el intento de tener un horizonte. O sea, la clave es mostrar que el esfuerzo tiene un objetivo, a diferencia de estos años que todo este esfuerzo no tuvo ningún objetivo. Argentina va a entrar en un periodo de transición colaborativa. Esto es muy importante. Cuando habla de colaborativa, tenés que agarrar a todo el sistema político y decirle, che, en esto estamos de acuerdo y vamos todos para allá. Así es. Y hay que armar un programa que no tiene característica ideológica, que tiene sentido común, que... Y no importa quién sea el presidente, Patricia, Horacio, Milei, tiene que negociar la política, porque yo te escuché cuando antes hacías la introducción, que comparto 100%, solo agregaría que uno prepara a la gente para la implementación, pero lo primero colaborativo tiene que ser entre la técnica y la política, y lo segundo es entre la propia política. Entonces, o sea, cuando vos decís, cuando viene un equipo de economistas y dice, che, tenemos que ir hacia el déficit cero. La manera de ir hacia el déficit cero es esta. Tiene que ser tan clara como para transmitir siempre dentro de un esquema integral.
Porque lo primero que tiene que entender la sociedad, y lo va a entender también rápidamente la política, y nos lo autoimpusimos nosotros, es que este programa tiene además un horizonte. Este tiene que ser un plan con un objetivo deliberado. Con una expectativa de mejorar. Por supuesto, digamos. Y ponerle un año, digo, tiene que tener primero, para la reforma integral y el cambio definitivo sin reversión a futuro en la Argentina, esto es más de una administración. Pero... O sea, el que asuma va a saber que no va a poder, que no va a crecer la economía cuando que puede crecer, pero que las reversiones de las reformas, por ejemplo, para que detrás del pinochetismo viene la concertación de izquierda y cambia poco, o detrás de los blancos o colorados viene el Frente Amplio y lo cambia. Y no voy a hacer el ejemplo americano ni el alemán, eso no va a suceder. Comparable. Eso tiene que pasar varias administraciones. Pero para un país que lleva 12 años de estancamiento, hay que darle a la sociedad la señal de que el cambio de tendencia para bien inmediato. Empieza rápido. Porque vos decís, y que tiene horizonte, Luis, que tiene crédito, que tiene... al final estabilidad, que es lo que busca especialmente un joven. Vos decís que el escenario que viene es muy problemático, de alto peligro, alta volatilidad y alto riesgo. Se lo escuché decir también a Rodolfo Santangelo, acá hace unos días, diciendo, miren que de acá a agosto el perfume político y económico va a ser muy... Va a tener olor a combustible, digamos, ¿no? Yo tendría que distinguirte. Tendría que distinguir. A de acá a agosto, dividido en dos. Resultados que hacen a la política electoral versus calma financiera. Son dos cosas diferentes que ahora, si querés, la podemos aclarar. Luego hay otro periodo que es agosto-octubre, porque recién yo te escuchaba en la introducción, o te vi antes... en casa, me acuerdo, que no sabemos si en agosto está resuelto en términos de quién es el próximo presidente de la Argentina, como ocurrió en agosto del 11 y en agosto del 19. Entonces, yo te diría, ese es con un escenario, con un probable escenario de 3/3, la volatilidad de la economía... Donde no es inocuo quién es primero, quién es segundo y quién es tercero, y lo poquitito que se llevan, quién se lleva y quién gana la interna y quién no la gana. Ninguna de esas cosas es irrelevante. No te lo tengo que decir yo a vos porque vos manejás datos económicos y políticos. Hoy puede pasar cualquier cosa. ¿En términos de qué? De política. De política lo dice, yo no soy un especialista en política, puede haber un escenario de 3/3, ese escenario de 3/3 puede llevar a que incluso el Frente de Todos gane, o Milei o Juntos por el Cambio. Vos tenés que entender que en la economía que uno sueña, cuando en los países pasan estas cosas, donde no se definen, o en países que tienen problemas de una gravedad institucional fenomenal como Perú, el sol peruano ni se movió. No. ¿Entendés? Entonces es como que te digo, vos pensás lo siguiente, nosotros acá asociamos deliberadamente el escenario económico al vaivén de la política. ¿Por qué? Porque Argentina carece de independencia económica y de estabilidad económica. El día que tengamos eso, no significa que la volatilidad política se va a terminar, pero que no afecta el crédito, los contratos, la inflación, eso es muy importante. Entonces, ¿y vos acá tenemos... puede haber un ruido financiero, ¿entendí? Bueno, para que no haya un ruido financiero, la excursión del ministro a Washington tiene que ser exitosa. Ahora si la excursión de, ¿cómo? Ahora está en China, o va a llegar a China. Es muy poco relevante. El viaje a China es más político que lo verdadero poroto lo vas a buscar a otro lado. No va a servir para... Y yo iría sugiriendo a la próxima administración capitalista, occidental y progresista que va a tener que tomar con cintura
partida geopolítica de este tema. Porque, O está con Estados Unidos. pero con vos China. te crees que acá sos vivo, que vas a Washington, venís, vas a China, venís, a los dos le prometés lo mismo. Es decir, los demás duermen. Claro. ¿Entendés cómo son No, las no leen los portales, ¿no? Por eso, entonces vos tenés que, a futuro acá hay que tomar una decisión que no significa estoy con vos y me peleo con este, pero lo que no puede ocurrir es que pones un huevo en cada canasta creyendo que los demás Te engañás a vos mismo. duermen la siesta. Te haces trampa al solitario. Por eso, ¿entendés? Ahora, te propongo un juego porque está siendo muy interesante esta charla y muy Tus juegos son didáctica. peligrosos siempre, pero dale, Bueno, no hay drama. Qué sé yo, soy de River, le pasa a Racing siempre. No, pero lo de Racing bancamos los Está trapos, bien. dale. Este juego es el juego de verdadero o falso. Son A ver. afirmaciones en materia económica que pueden ser muy espectaculares y una audiencia puede decir, sí, está bien, está mal. Milei, con la dolarización es más rápido bajar la inflación. Técnicamente sí, porque es lo mismo que te diría yo, si no como una semana es más fácil que baje de peso. Este concepto es verdadero. Pero el concepto verdadero, en términos de que la dolarización la baja más rápido, Sí. pero se muere el paciente. O sea, ¿entendés el ejemplo de la balanza? Sí. Sí, porque yo no me muevo un centímetro de la objetividad. Sí. Pero de nuevo, vos tenés que hacer la dieta como corresponde, no que una semana me tenés agua y me pones en la balanza y te digo, che, es más rápido bajo esta metodología. Yo te digo, sí, pues se cayó el tipo arriba de la balanza. Perfecto. ¿Está claro? Está claro. Esta